A ver, yo quisiera, lo más importante, pues, no son los resultados que se obtuvieron en su momento, sino presentar los antecedentes y qué ha pasado con todo este tema, que lo diríamos, no es un tema de tarifa, sino que es un tema de costos, que posteriormente a través de ello se va haciendo la construcción de... ¿No se escucha? Ya. Entonces, como les comentaba, lo importante es todo el tema de estructuración de costos que posteriormente van a generar la tarifa. Infortunadamente para nosotros y también para la definición de todo este tema de costos, los compromisos asumidos tanto por la administración que deberíamos reforzar nosotros permanentemente no se han cumplido. Es decir, en conjunto, la administración tiene una responsabilidad de hacer unos estudios de costos y en conjunto nosotros hemos estado siempre dispuestos a hacer el acompañamiento, a hacer las revisiones y a hacer los soportes y las evaluaciones correspondientes. ¿Qué ha pasado año a año? Básicamente se toman las cifras del año inmediatamente anterior, lo que hace la administración y aplica el concepto de inflación. Esto pues nos ha traído unas distorsiones que hemos tratado de corregir en su momento, pero no se han corregido en su totalidad porque finalmente no se ha hecho una evaluación completa de cada uno de los ítems que componen la tarifa de costos. Adicionalmente les quería comentar pues que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con una resolución del Ministerio, es una resolución del año 1998, que es la 4350. Esa resolución pues hemos tenido unos lineamientos completos sobre cada uno de los conceptos e indudablemente esos criterios ya se han modificado completamente. Las metodologías que se utilizan en este momento son valores de caja descontados, que indudablemente tienen una apreciación distinta, tienen una consideración de las inversiones completamente distintas, digamos, la parte de inversiones a la que tiene considerada este tipo de resolución. ¿Será que esta de pronto se sale y no? Yo soy más distraído que hasta ahí con la bulla, qué pena. Bueno, entonces, en este orden de ideas, para ir teniendo la mejor claridad posible, nosotros hemos venido estructurando esquemas de costos, no lo que quisiéramos con las investigaciones completas, pero sí con unas grandes aproximaciones y, por ejemplo, hemos hecho en la diferenciación de los costos que corresponde al concepto inflacionario, que corresponde a la parte al aumento del salario mínimo legal y que corresponde a la parte de la devaluación. Lo hemos hecho en algunos ítems. Por ejemplo, el ítem más importante dentro de esta estructura de costos está el precio de mantenimiento de partes. Pero para organizar un poco lo que nosotros pretendemos, finalmente es que se utilice una metodología adecuada con flujos de caja descontados. El no lograrlo eso, lo que estamos tratando en este momento, ajustándonos pues a esa resolución 4350 del año 1998, es tener unos valores mucho más actualizados que nos permita configurar una tarifa mucho más adecuada. Entonces, por ejemplo, dentro de todo este trabajo juicioso que se hizo y que fue, y Leopoldo nos va a leer pues la resolución, logramos algo muy importante en la discusión de costos para la aplicación de tarifas en el año inmediato, pues para la tarifa de este año, pero la discusión durante el segundo semestre del año inmediatamente anterior es que ellos se comprometen en conjunto a tener un análisis completo de toda la canasta de costos actualizada con valores concretos y no con las aproximaciones o con factores de inflación que estamos llevando en este momento. Permíteme una intervención ahí pequeña.
de acuerdo a lo que quedó en el acta, con la Secretaría de Movilidad, lo que llamó la atención fue que la Secretaría de Movilidad manifiesta que el mejor estudio o el mejor análisis lo tiene el área metropolitana, que cuando ellos mencionan ese tema, pues nosotros les pedimos que nos muestren la cientificidad de la estructura de ellos, y ellos dicen, no, es que la de ellos es mejor, así no sea científica, porque es el dato que nos mandan las empresas del área metropolitana. Entonces uno queda como, entonces ¿para qué se hace todo esto y para qué le pagaron una millonada a Miriam Giraldo en su momento para que hiciera este tema específico y el área solamente obtiene los datos que le mandan por encuesta a las empresas? Por eso básicamente es ese pedacito ahí que estás mencionando, Juan. Como complementando lo que dice Juan Guillermo, yo pienso que la Secretaría de Movilidad, en cuanto a la configuración de datos, porque hemos tenido el chance de aportar mucho más, tiene una estructura mucho más completa, aunque tiene deficiencias en la conformación de la información. Es decir, la base del desarrollo de la resolución del ministerio la tienen bien configurada. Lo que no tienen bien estructurado es la parte de actualización de los costos, y es donde nosotros queremos intervenir activamente, y la Secretaría de Movilidad se comprometió en la última acta de reunión en la última acta que hizo con los gremios y transportadores sobre el aumento tarifario, a considerar un estudio y una aproximación mucho mejor a los costos. Dentro de las propuestas que nosotros presentamos y le queremos manifestar a ustedes ello, en la Secretaría de Movilidad, dentro de su estructuración de tarifas, ellos establecieron que la tarifa, podemos mirar hacia el final, para después de hacer toda la manipulación de la información a través de diferentes páginas en Excel, en una matriz complicada de Excel, para nosotros la tarifa que deberían dar en este momento es de 2.514. La Secretaría de Movilidad en su evaluación dio 2.291. Ellos, para comentarles, no tuvieron en su momento unos argumentos importantes para rebatir esa cifra, y finalmente pues la tarifa se dio, una tarifa de tipo digamos político, que se viene manejando los 100 pesitos como dicen, y indudablemente para nosotros la operación es mucho más costosa, y la operación está de 2.514. No sé si el doctor quiere aportar algo al respecto. Yo quiero, para que el doctor Iván, yo le sigo escribo él a mí, recordar que si a nosotros nos hacen los controles efectivos de informalidad, si a nosotros nos suben los usuarios, el doctor Iván tiene ese argumento claro, nos tarifa pues política y hasta menos, pero la ineficiencia, ¿con qué la cubrimos? Con estos incrementos. Kilómetro, cuyo ingreso sería 6.900 pesos por kilómetro actualmente, que la que tiene un índice de un pasajero por kilómetro, que no tendría sino un ingreso de 2.300 pesos por kilómetro. Entonces, desde ese punto de vista, la tarifa es injusta y será injusta. ¿Cómo se ha paliado eso para poder hacer programas y para poder que avance en estos procesos? Dos mecanismos hay. El uno, subsidios y fomentos como los que le están dando a los sistemas integrados de transporte del Valle del Aburrá, o sea, a Masivo de Occidente, a SAO, al metro, a los tranvías, a los cables. Y el otro son los mecanismos que utilizaba el transporte en mayor o menor grado, que es las cámaras de compensación o mal llamadas cajas únicas, como lo que hay en la Alianza MEI y el Solobús, como lo que hay en Lota Nueva Villa. Ahí se va paliando un poquito ese proceso de la injusticia de la tarifa, que para un carro es muy alta, para otro es muy bajita, para una ruta es muy alta y para otra es muy bajita.
Esa es la tendencia de eso, porque la posibilidad de cambiar la tarifa es muy compleja. Dos anécdotas de la tarifa. El doctor Juan Guillermo sustentó algo técnicamente ante las autoridades con Leopoldo y ambos son con Juan Guillermo Zapata, que es muy largo, pero que en esencia, ¿qué dijimos nosotros? La estrategia que acogimos fue decir, tenemos una estructura y un estudio que dejó el área metropolitana con copago de la administración de Medellín por allá en el año 2013, como para regir entre el 2013 y el 2014. El estudio de la doctora Miriam y algunos ingenieros, varios de los que estamos aquí estuvimos en ese proceso, y es lo único que hay de estudios que tienen que, por ley, hacerse conforme a la resolución 4350 de 1998, con todas las injusticias e inequidades que tiene. Entonces decidimos que como no había estudio, porque un mal estudio se combate con otro estudio mejor, simplemente dejamos todos los parámetros iguales. Si este estudio decía que una llanta duraba 30.000 kilómetros, lo dejamos que dura 30.000 kilómetros. Si el estudio decía que el aceite cambiaba cada 5.000 kilómetros, dejamos ese parámetro quietecito. Que el combustible rendía 11 kilómetros por galón o 11 kilómetros y medio por galón, eso lo dejamos quietecito. ¿Qué cambiamos? Acogiendo a una fórmula que han hecho para subirnos el combustible a nosotros toda la vida. Dolarizamos la estructura de costos. Y resulta que en el año 2013 el dólar estaba a 1.800 pesos. Estoy dando cifras globales y aproximadas, no tan precisas, ni que daba 1.798. Bueno, y en la actualidad promedia más de 2.300 pesos. Eso es una diferencia de un 83%. Cada dólar vale 83% más en pesos que lo que valía en ese tiempo. Pues resulta que aquí en Colombia no se produce nada de lo que necesitan los carros. Nada en absoluto. Los motores son hechos en otras partes del mundo, las cajas son hechas en otras partes del mundo, las llantas son hechas en otras partes del mundo, los turbos, las bombas de inyección, es hecho en otras partes del mundo, y lo poco que hacen acá, que es el combustible, es dolarizado. Usted ve que la fórmula es dolarizada. Entonces, optamos por decirle, dejamos todo por igual, pero simplemente llevémoslo a dólares. Y miramos cuánto valía en dólares el mantenimiento de 2013 del estudio de ellos mismos, y multiplicamos esos dólares de la época al valor actual. Y con eso vencimos en argumentación económica con una fórmula sencilla a la autoridad competente, porque siempre le salíamos a deber, y los abuelos decían que muy pobre el que nada tiene, pero más pobre el que debe. Bien llevados nosotros, que no nos alcanzaba la plata para cumplir todas las arandelas y colgandeas que nos van pegando y obligaciones anuales, y más sin embargo siempre decían que les quedábamos debiendo 20 pesos de la tarifa, que era que no daba sino 2.180 y que nos estaban encimando 20 pesos, situaciones así. No fueron capaces de argumentar, nos dijeron que iban a hacer por encuesta. Anecdóticamente yo dije una frase en esas discusiones, cuando el ingeniero administrativo y financiero que nos llevaron expresó que era que él había podido por encuestas, y valga la acotación, a algunos gerentes el valor de los repuestos, y que la base de eso daba muchos menos aumentos. Yo le expliqué que si por encuesta fuera, el alcalde era Alfredo Ramos y no Daniel Quintero, porque el doctor Alfredo Ramos había ganado todas las encuestas, pero que esto de la tarifa era un estudio científico que se basaba en los precios del dólar, y saber que todo producto que entra al país para reparar un carro, para cambiar un carro, y el mismo valor del vehículo está afectado es por el dólar, y no por las encuestas que puedan hacer, porque además las encuestas tienen que dar antitécnico. Ejemplo, la Alianza MEI no tiene sino 3 años de operación, que podría tener unas cifras muy importantes, pero por importantes que sean, todavía no se le debían haber dañado los motores, porque serían los signos demasiado malos si en menos de 3 años de operación la mayoría en promedio se les dañó. Entonces no tienen datos de cuánto va a durar un motor.
Entonces, aquí las cifras técnicas y científicas son las que mandan, por eso no discutimos las duraciones de cifras, porque esas tendrán que ser objeto de determinados factores. Con esa fórmula y con rechazar que se hiciera por encuestas, una cosa que tiene que ser científica, en ese proceso logramos que se creara un acta que vale Leopoldo, la trabajamos los gremios, inclusive la cogió en ese principio de bregar integranos, la Corporación de Transportadores Urbanos CTU también estuvo allá y acogió la posición que lideró Cotransa y Azotrasbau, Azotrasbicotransa en ese proceso. Leopoldo va a leer esa cifra, pero en esencia lo que trabajamos fue la afectación de cuando es el estudio que el dólar valía, este estudio de tarifas, con la misma revolución, con los mismos valores, con los mismos parámetros, cuando el dólar valía 1.800 pesos frente a lo que está valiendo para el año 2020, que supera los 2.300 pesos. Un segundito antes de que Leopoldo Listo. Eso fue todo y logramos que se hiciera un acta porque no era posible hacer una cosa. Digo una cosa para darle la lectura al acta únicamente. El problema del transporte no es la tarifa. Si nosotros nos dieran 3.000 pesos de tarifa, nos quebraríamos. Porque la tarifa para un colombiano, usuario del transporte público, que es el que no tiene ni siquiera con qué comprar una moto, o sea que es el trabajador raso, o el ama de casa, o el proceso, ya está significando más del 16 o 18% de los ingresos de una familia. Y cuando eso implica más del 16 o los 18% de los ingresos de una familia, si los subiéramos a 3.000 pesos, ya va a significar no el 18% y no el 30%. Entonces valdría más que los arriendos, más que el mercado, y la gente más bien compraría motos o ahí caminaría o bicicletas, y tendríamos un problema de muchísimos menos ingresos para cada bus y muchísimos menos ingresos para la industria en general, mirando con mirada de dron. Entonces el problema es mantener una tarifa equilibrada, pero mi mensaje para el día de hoy en materia de tarifas es que el transporte tiene que pensar que en el Valle del Aburrá hay mucho subsidio y mucho fomento y mucho estímulo para el transporte, pero tiene que tener un apellido, el transporte tiene que ser pegado del metro, si no, no le llega nada en la distribución. Ningún usuario que utiliza el transporte público colectivo se beneficia por ningún lado de la modernización de infraestructura, de subsidios, fomentos que entrega la Nación, el municipio de Medellín y la gobernación de Antioquia y los demás municipios del Valle del Aburrá. Ningún usuario se beneficia y lo recibe por ser de una familia distinta, por ser de TPC. Aunque todos son ciudadanos de Medellín y el Valle del Aburrá, ninguno recibe un peso de fomento y antes lo que recibe es desestímulos, velocidades comerciales muy bajas. Entonces, el mensaje mío es, dejamos sentado eso para que haya una base de discusión con una gente muy técnica que ha llegado, porque el doctor Cadena es una persona muy estudiosa y tiene especializaciones del tema de movilidad sostenible, pero maneja por lo menos las cifras. Nos queda tratar de demostrar y empezar a buscar no tarifa, sino a demostrar que con tarifa no se va a resolver el problema, así de 2.550 o de 2.600 o de 2.800 pesos, porque si nos llegaran a dar los 2.600 pesos, eso nos significaría una pérdida de pasajeros tremenda y un aumento de la movilidad en bicicleta, en motos y en otros medios diferentes al transporte colectivo. Y la informalidad. Entonces perderíamos desde el punto global como industria ingresos brutos. Entonces con la mirada de dron puede que aparentemente mirando la tarifita, ay, es que me entró mucho, 300 pesitos más por pasajero, pero cuando fuéramos a mirar el carro que haría 300 pasajeros ya no haría sino 150 o 180 pasajeros. Entonces estaríamos perdiendo mercado en formas gigantescas y eso es como lo hemos venido haciendo, pero más paulatinamente, porque la tarifa estaba... Osvaldo tiene una inquietud para usted.